tiene como libro un libro muy importante, un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, que es el profeta Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel. Y el tema de este libro, el tema para nosotros ahora es cómo florecemos en tiempos difíciles, cómo crecemos con fuerza en medio de las dificultades que nos vienen, ¿verdad? El domingo pasado decíamos la reacción de Daniel, ¿verdad? Cuando el mundo, tu mundo queda sacudido, ¿verdad? Cómo tener una fe inconmovible cuando el mundo en el que tú vives es completamente sacudido, zarandeado. Y hoy el enfoque de esta reflexión es cuando te presionan a conformarte, ¿qué haces? Cuando te presionan a conformarte, ¿verdad? Hemos dicho que este libro es un libro de intriga, es un libro de aventura. De hecho, hay más aventura y hay más intriga en el desarrollo del libro que en la película del Arca Perdida o de Misión Imposible de James Bond, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas películas de acción son películas que hablan temas ficticios. Daniel está planteando un tema real, una historia real, algo sucedido. Bien, acordaros que cuando leemos el libro tomamos a Daniel con 15 años y seguimos su trayectoria hasta que cumple 85 años. Este libro recorre 70 años y lo que sucede en la vida de Daniel durante este tiempo. Vale, ¿cuál es el trasfondo del libro? Y de paso te quiero animar, querido hermano y querido amigo, a que te lo leas varias veces de corrido. Van a ser unos cuantos minutos nada más. Que leas todo el libro de Daniel, pero todo seguido, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, el trasfondo es que la nación de Israel ha caído en un declive espiritual absoluto por practicar 3 graves pecados. 1, la idolatría; 2, la inmoralidad; y 3, la injusticia. Y lo mismo, digamos, nos sucede hoy en nuestra generación. Los profetas advierten, les dice al pueblo de Israel que si no cambian, esas conductas van a llevar a la nación a la ruina total. Y así sucedió, porque lo que el libro refiere es que en el año 586, Nabucodonosor, el emperador de los asirios, invadió la nación, la conquistó, destruyó Jerusalén y se llevó al 25% de la población como prisioneros de guerra a Babilonia durante 70 años. Entre ese grupo de prisioneros estaba Daniel. Daniel fue arrancado de sus padres, arrancado de su familia, arrancado de su nación para nunca jamás volver a estar allí. Su vida en Babilonia comienza como un prisionero de guerra con 15 años y termina con 85 años como el hombre más poderoso del imperio, excepto el emperador. Y hoy me gustaría considerar estas pruebas de Daniel, ¿verdad? Daniel pasa por 9 pruebas. 9 pruebas. Y vamos a ver cada una de ellas, porque esas 9 pruebas son pruebas por las cuales, si no has pasado tú, no te extrañe de que te vengan. Son parte de la vida y parte del camino de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo Jesús. Entonces, como nuestra vida está sorteada por las pruebas, yo quiero hacer 2 enfoques aquí importantes leyendo Proverbios. Vamos a ir varias veces a Proverbios hoy, así que ten tu Biblia ahí preparada. Vamos a ir a Proverbios 17. Proverbios 17, creo que lo tenemos aquí, sí. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. Hay 2 principios que se repiten siempre que atravesamos por las pruebas. El primer principio es: antes de cada bendición siempre hay una prueba. ¿Recuerda esto? Antes de cada bendición siempre hay una prueba. Es decir, el Señor prueba nuestros corazones. Y siempre antes de cada bendición hay una prueba. Si Cristo te va a usar y te va a bendecir, siempre antes te va a probar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú estés seguro y Él quiere estar seguro de que vas a usar bien el poder, la influencia y la bendición que Él te va a dar. Ahora tú preguntarás, vale, y entonces, ¿qué es lo que Él pone a prueba? Él pone a prueba nuestro carácter, Él pone a prueba nuestra integridad, Él pone a prueba nuestra humildad, pone a prueba nuestra generosidad, nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Y cuando aprobamos,
Cuando pasamos la prueba, ¿sabe lo que hace Dios? Nos asciende, ¿verdad? Él nos asciende. Nos damos cuenta en este libro que el carácter de Daniel fue probado de muchas maneras. Pero cada vez que él pasó la prueba bien, cada vez que la aprobó, Dios le elevó y le promovió a otro nivel espiritual diferente. Dios le dio más poder, más influencia y más revelación. Tú sabes que solamente hay 2 hombres en la Biblia que tuvieron una revelación de cómo el mundo va a terminar. Solamente hay 2 hombres y 2 libros que escribieron exactamente cómo este mundo va a terminar. El primero fue Daniel, el libro de Daniel, y el segundo fue el apóstol Juan, ¿no? Tuvieron revelaciones de cómo acabará el mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios se lo mostró a Daniel? Porque Daniel fue un hombre muy probado. Daniel pasó la prueba, duras pruebas, y por eso Dios le confió la revelación. Así que el primer principio que se repite en cada prueba es que antes de cada bendición siempre hay una prueba. Y el segundo principio es que Dios nos prueba con presión antes de confiarnos el éxito. Te lo repito otra vez. Dios nos prueba con presión antes de confiarnos el éxito. Daniel es probado muchas veces. Y se repite esto mismo. Cada vez que él es probado y aprueba, ¿verdad? Dios lo asciende. Entonces vamos a considerar en todos estos domingos las diferentes pruebas. Estamos hablando de 9 pruebas, son 9 domingos, 9 mensajes que Daniel vivió, ¿verdad? La primera de la que hablamos el otro día es cuando tu mundo se tambalea. Es decir, Daniel pasó por un cambio completamente repentino, fue arrancado de sus raíces, de su lugar, de su familia, de todo lo que él le daba estabilidad. De repente se le arrancó, ¿verdad? Cambios repentinos y profundos. Y decíamos el otro día que cuando esa clase de adversidad sacude nuestra vida, ¿verdad? Dios tiene 5 formas para hacernos bien. ¿Te acuerdas? Esto es repaso del mensaje del otro día. Por favor, pasa ahí para que podamos ver estas 5 formas. Dios tiene 5 formas de trabajar a través de la adversidad en nuestra vida para hacernos bien. La primera de todas es que Dios usa la adversidad para examinarnos. Es decir, para que salga de lo profundo de nuestro corazón aquello que aún nosotros mismos ignoramos. El segundo propósito es Dios sacude nuestra vida para corregirnos, porque un discípulo es una persona que tiene que vivir en la disciplina de Dios, que forja nuestro carácter. En tercer lugar, Dios sacude nuestra vida para protegernos. Para protegernos. A veces pasamos por situaciones de prueba que nos protegen. Les di un testimonio fuerte el domingo pasado de cosas mucho peores. Y en quinto lugar, Dios sacude nuestras vidas para perfeccionarnos. Él está trabajando en nosotros hasta formar la estatura de Cristo. Hoy vamos a considerar la segunda prueba por la cual Daniel pasó y por la cual tú y yo pasamos también, y es la prueba de la presión social, cuando nos presionan a que nos conformemos, ¿verdad? Cuando tú eres presionado por tu jefe, por el gobierno, por una autoridad delegada o por las personas que te rodean, tus mismos amigos quizás, a hacer algo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios. Lo sabes y lo tienes muy claro, no hay ninguna duda. Entonces vamos a ir leyendo, por favor, juntos en Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber.
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen a la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio, fíjate en esto, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló, fíjate en esto, 10 veces mejores. O sea, tenían un sobresaliente. Del 1 al 10, el número 10, matrícula de honor, cum laude. Así les encontró. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ver qué significa la educación, qué es educar a nuestros hijos en el mundo en el que estamos viviendo, papás. ¿Verdad? Creo que es un asunto muy importante donde la iglesia hoy, ¿verdad?, tiene que influir. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bien, el versículo clave que todos conocemos y es famoso es capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Este versículo nos habla claramente de la presión social a la cual Daniel estuvo sometido en base a las autoridades también, y cómo respondió él. Fijaros, Daniel llega a Babilonia con 15 años. Sí, es seleccionado entre todos los jóvenes judíos del linaje real, y el rey, está claro en el pasaje, le somete a un programa de adoctrinamiento de 3 años de duración. Eso en la Universidad Española se llama diplomatura. Tienen que hacer una diplomatura, ¿verdad? Y es un adoctrinamiento. ¿El objetivo del mismo cuál es? Sencillamente, queridos, es hacer un lavado de cerebro. Hacer un lavado de cerebro para a Daniel y a los 3 amigos despojarles de sus valores, de su cultura, de Dios y de la Biblia. Es decir, que quedaran completamente secularizados, ¿verdad? Completamente secularizados antes de empezar a servir en el palacio del rey. Entonces les enseñan una nueva lengua, les enseñan una nueva cultura, les enseñan nuevos hábitos, les enseñan una nueva religión y les cambian los nombres. Ahora, no sé si te das cuenta de esto. En la cultura oriental, el nombre que se ponía a una persona tenía mucho más importancia que hoy en día. Hoy en día los padres ponen normalmente el nombre al niño porque les gusta o porque es el nombre de moda, etc. Cuando el ángel se aparece a José, ¿qué le dice? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Le dice lo que significa ese nombre. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús recoge la personalidad y la misión. Y en el mundo oriental, ese es el principio. Cuando ponemos el nombre a un hijo, estamos entendiendo qué personalidad va a tener y qué misión en la vida va a cumplir. Entonces, fijaros, deliberadamente hacen un cambio de nombre, simulando y ejemplarizando un cambio de personalidad, un lavado de cerebro. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Sabes cómo le llaman? Belsasar. Bel me protege, que era uno de los dioses de los asirios. Ananías significa Dios lleno de gracia. Le cambian el nombre y le llaman Sadrach. La luna es diosa. Misael significa quién es como Dios. Y le ponen Mesac. ¿Quién es Aku? Aku era otro de los dioses. Azarías significa Dios es mi ayudador. Y le cambian el nombre y le ponen Abednego, que significa servidor de Nabu. Entonces, fíjate una cosa, el emperador no solamente les da nombres nuevos y con ello quiere simbolizar identidades nuevas, ropas nuevas, sino que además hace otra cosa, les cambia la dieta. Es decir, no vais a comer comida judía por más tiempo, ¿verdad? Sino la comida y el vino
del menú real. Eso lo encontramos en el versículo 5 y en el versículo 10. Ahora, la pregunta es esta, porque tú puedes decir, bueno, oye, ¿qué pasa? Con tal de que me guste la comida, ya vale. Vale, ¿qué misterio había en esa comida? ¿Cuál era el problema con esa comida? Bueno, dos problemas. Una, esa comida que ponían en la mesa estaba dedicada y ofrecida a los ídolos antes, en los altares paganos. Y segundo, consistía en carnes de animales impuros que no habían sido sacrificados conforme a la ley judía. Dios enseñó a su pueblo que nunca comieran la carne con la sangre, sino que sacrificaron los animales de tal manera, ¿verdad?, que no quedara ni una gota de sangre. De hecho, hoy cuando se establece una colonia judía, no sé si sabes esto, pero las dos personas primeras que llegan a la colonia, en un lugar donde empiezan una sinagoga, es el rabino y el carnicero. Los judíos llevan el rabino y el carnicero, no comen cualquier clase de carne, sino quieren comer las carnes realmente que a ellos les dan garantía. Entonces, fijaros, Daniel, sabiendo esto, que la comida que le ponían en la mesa a él era ofrecida a los dioses paganos, a los ídolos, y sabiendo qué tipo de animales eran los que eran comidos en esas carnes en los platos, ¿verdad?, que no tenían nada que ver en la forma de sacrificarse con la ley judía, toma una postura firme. Fijaros, la palabra aquí es fuerte, es determinó, propuso, resolvió no contaminarse con la comida de la mesa del rey. Ahora, la palabra contaminar, para aclararlo simplemente, significa corromperse, ensuciarse, perder la pureza. ¿Por qué 3 razones se negó Daniel a conformarse? ¿No? ¿Por qué se negó? Primera razón, una razón de salud. Realmente no era una buena comida en cuanto a su composición. Hoy lo llamaríamos comida basura. Segunda razón, una razón cultural, ¿verdad? Dios había dado a los judíos como pueblo especial leyes de dieta muy estrictas, ¿no?, cuando caminaron por el desierto, etcétera. ¿Para qué? Para que no se pusieran enfermos. Hoy lo llamamos las leyes kosher, ¿no? Simplemente Dios, cuando les habla de estos animales, qué animales deben comer y qué animales no deben comer, estaba, digamos, preservando su salud, porque ellos son un pueblo especial. Entonces había una razón cultural y también había una razón espiritual. Una razón espiritual, ¿verdad? Evidentemente era un ataque esto a la identidad de Daniel, ¿verdad? Lo que el rey pretende otra vez es reprogramarle, que se olvide de Dios, que se olvide de todos sus valores, que se secularice y que se convierta en un babilonio secularizado. Ahora, fijaros, esta es la prueba de Daniel. Y esta es la prueba que tú y yo pasamos como cristianos, y lo vamos a ver después en ejemplos concretos, ¿verdad? Ser presionado socialmente por sus autoridades para actuar en contra de lo que Dios dice que es correcto. Y fijaros, yo quiero centrarme en esta mañana en los 4 rasgos, ¿no? 4 actitudes profundas de Daniel que demuestra cuando es puesto bajo presión. Y estos 4 rasgos de carácter son importantes. ¿Sabes por qué, querido amigo y querido hermano? Porque nosotros hoy necesitamos exactamente desarrollar estos 4 rasgos, ¿no? Estas 4 cualidades de carácter. Vamos a verlas una por una. La primera, la integridad. Nunca se olvidó de quién era Daniel. Nunca. ¿Verdad? Su salida fue arrancado, como te he dicho, 15 años, pero nunca se olvidó él de quién era. Es decir, Daniel les mandó un mensaje: me puedes cambiar el lugar de residencia, me puedes cambiar las ropas, me puedes cambiar el nombre, pero nunca vas a cambiar mi corazón. Él había resuelto no contaminarse. Él había resuelto no dejarse dar forma por los valores de esa sociedad donde él estaba. Y quiero aludir a un versículo que la mayoría conocéis de memoria, que es Romanos 12:2. Esta realidad es algo que nos afecta a nosotros totalmente hoy. Recuerda que estamos aquí, estamos en una sociedad completamente anticristiana y pagana, ¿verdad? Esa es la sociedad en la que vivimos ahora. Europa dejó los valores cristianos hace mucho tiempo, los quitó de su constitución, ya no están, ¿verdad? Y la sociedad en la que estamos está gobernada por el humanismo secular y por una postura totalmente anticristiana y totalmente pagana, ¿verdad? Entonces, ¿Pablo qué nos dice? Pablo nos dice en Romanos 12:2, ¿no?, este versículo tan importante que me gustaría que lo leyéramos todos juntos en alta voz. 1, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tú y yo tenemos una presión social sobre nosotros. Tenemos leyes ahora mismo, ¿verdad?, que son completamente en contra de lo que Dios ha establecido, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Y en estos días estábamos oyendo en los medios de comunicación esta presión, lo que los gobiernos quieren hacer, ¿verdad? Hacer del pecado una ley para que la mayoría, ¿verdad?, pueda practicarlo sin ningún tipo de consecuencia legal, ¿verdad? Entonces, cuando estamos bajo esa presión, tenemos dos opciones. Una es conformarnos. Todo el mundo lo hace. Estamos en una democracia, la mayoría lo ha aprobado. Entonces, me amoldo a eso, ¿no? Me conformo, actúo como la mayoría para que nadie me rechace, ni me señale, ni me vea como un bicho raro. Conformarnos. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Recordad las dos primeras palabras. No os conforméis, hermanos. Es muy clara la palabra de Dios. No os conforméis a los principios, a los valores, a las leyes, a las normas de un mundo que vive de espaldas a Dios. Lo segundo que nos manda es ser transformados por Jesús. Es decir, la conversión, hermanos, no es venir cada domingo a pasear la Biblia a la iglesia. La conversión es una transformación de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, de mis valores y de mi forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, aquí nos dice Pablo, necesitamos experimentar una transformación por medio de la palabra de Dios. Una separación de la vida de pecado que llevábamos todos para vivir una vida nueva que agrade a Jesús. Vivir para hacer, dice aquí, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, cada día, cuando tú estás en el trabajo, cuando estás en la calle, cuando estás con otras personas, tienes que decidir cuál va a ser tu respuesta. Conformarte, dejarte llevar, ser como todo el mundo, hacer lo que todo el mundo hace, o transformarte, ¿verdad? O transformarte. Vivir como una persona santa, diferente, para agradar a Jesús con nuestra manera de pensar. La pregunta que nos hacemos los cristianos, que debemos hacernos es, ¿realmente esto agrada a los demás? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿lo que yo estoy haciendo agrada a Jesús? ¿Jesús vería esta película que yo estoy viendo ahora? ¿Jesús entraría en este sitio? Realmente, porque la pasión de mi vida transformada es agradar a Jesús, ¿verdad? Hacer su voluntad. Y hermanos, fijaros en Daniel. Daniel fue íntegro. Solamente tenía 15 años, nada más, pero fue íntegro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca olvidó cuál era su verdadera identidad. Y eso es fundamental, hermanos, a la hora de vivir en integridad. Cuando yo tomo decisiones en la vida, sé que soy hijo de Dios. Tú sabes que eres hija de Dios, ¿verdad? Y esa integridad, hermanos, nos tiene que llevar a nunca olvidar lo que somos, sino al contrario, vivir en todo momento para dar a Cristo. La segunda actitud, disciplina. Controló su ego y sus pasiones carnales. Ahora fijaros, Babilonia era un lugar tremendamente atractivo. O sea, imagínatelo, ¿no? Era la civilización más avanzada, era un lugar de todo tipo de placeres fáciles, una sociedad, digamos en ese sentido, muy atractiva. Y ahí él ejerció la disciplina. Esta palabra tiene mala prensa, ¿verdad? ¿Qué es la disciplina? Yo te la voy a definir, ¿verdad? Y es bueno que tomes nota de esto. La disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no me guste. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo que ir a trabajar y claro, no me gusta, ¿verdad? Pero me tengo que levantar porque tengo que comer y cumplir con mi responsabilidad como cabeza del hogar. Hacer lo que tengo que hacer aunque no me guste hacerlo. Y la disciplina tiene otro lado. Hacer lo que tengo que hacer sin que nadie me obligue a hacerlo. ¿Sí me entendéis? Hacer lo que tengo que hacer sin que nadie me obligue a hacerlo. Ahora, imagínate la situación. Vamos a ser bien prácticos. Tenemos a Daniel, 15 años, sin familia y sin papás. Las hormonas en plena efervescencia. Un país extranjero. En la corte del rey, o sea, no estaba en una choza, estaba en la corte del rey donde había toda clase de lujos, ¿verdad? Y de placeres que el rey se los ponía a su alcance. El monarca le promete poder, prestigio y placer. Le brinda la mejor educación y la mejor comida. ¿Qué harías tú? Bueno, Daniel es un adolescente,
pero es una persona muy disciplinada, incluso aunque no está bajo la supervisión de sus padres. Y le dice a Nabucodonosor esto, permitirme parafrasearlo, ¿verdad? Te voy a servir porque Dios me ha puesto aquí, pero no me voy a conformar a lo que tú me estás pidiendo, ni me voy a dejar seducir aunque me des un montón de beneficios. No voy a olvidar quién soy. Soy judío y no soy de Babilonia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué adolescente tan maduro. Disciplina. Hago lo que tengo que hacer, no lo que me gusta. Y hago lo que tengo que hacer aunque nadie esté detrás de mí diciéndome que lo haga. La disciplina. Romanos 6:13, hermanos, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como miembros de justicia. ¿Sabéis? Desde que él pisó Babilonia, tenía una cosa muy clara: quería ser usado por Dios. Amén. ¿Tú tienes claro desde que has pisado este país? ¿Es de otro lugar? Yo he venido de otro lugar. ¿Tienes claro este principio? Señor, si tú me has puesto en Bilbao, en el País Vasco, yo voy a vivir de tal manera que realmente tú me uses. Voy a ser una copa, voy a ser un instrumento, voy a ser un canal que tú puedas usar, que te honre y que te glorifique a ti. No me voy a conformar. Voy a vivir una vida transformada, ¿verdad? Para que tú me puedas usar. Así que dos cualidades en medio de la presión que tú y yo necesitamos. La primera es la integridad, la segunda, la disciplina. La tercera, la valentía. Dispuesto a plantarse solo. Ahora fijaros, demandó un montón de valentía ir al rey más poderoso de la tierra, que era Nabucodonosor, y hacerle esta petición: que no me obligues a seguir la dieta. Imagínate, con 15 años, ¿verdad? Hacer esa petición: no me obligues a seguir la dieta. Lo dice el versículo 8 en la segunda parte. Era como un insulto al rey. Ahora, lo tremendo del caso es que de entre todos los jóvenes judíos, él y los 3 amigos fueron los únicos que se plantaron. El resto cayó la boca, ¿verdad? Y siguió adelante para no correr ningún riesgo. Había otros jóvenes cautivos con ellos, pero no se plantaron. ¿Por qué? Porque pensaron lo que tú y yo a veces podemos pensar, ¿no? Todo el mundo come y todo el mundo bebe de la dieta del rey. ¿Cuál es el problema? Pero Daniel, hermano, se plantó y dijo: no me importa si todo el mundo lo hace, no es correcto y yo no lo voy a hacer. Se plantó, ¿verdad? Se plantó con valentía, dispuesto a quedarse solo. Y eso es algo, hermanos, que es importante. Eso nos pasa a veces en los trabajos, en los vecindarios, en una clase, ¿verdad? Donde tomar una postura firme supone que vamos a estar solos, vamos a tener bullying, vamos a tener insultos quizás y otro tipo de actuaciones. Pero, hermanos, Daniel lo tuvo muy claro. Y quiero decirte un principio. ¿Tú sabes que a menudo la mayoría está equivocada? Porque hoy estamos con el tema de la democracia, con el tema de la tolerancia y toda una serie de palabras que nos tratan de transmitir, ¿verdad? Como diciendo, bueno, lo bueno y lo malo lo decide la mayoría. Perdona, ¿verdad? Eso no es así en la palabra de Dios. La historia ha demostrado lo ha demostrado, de que la mayoría a menudo está equivocada. Porque lo que es correcto independientemente de la cantidad de personas que lo respalden. Lo que es correcto independientemente de las personas que lo respalden. Y por este concepto, fijaros, de la democracia, es que se aprueban leyes como el aborto, que es matar a un bebé, la eutanasia, etcétera, ¿verdad? Ahora, yo os digo una cosa: ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Y eso no lo va a cambiar ningún gobierno, por mayorías que tenga o deje de tener. El único que decide lo que es bueno y lo que es malo es Dios. No lo decide el voto de la mayoría. Y lo que estamos viviendo ahora en nuestros gobiernos democráticos es que, fijaros, el pecado es ley por el voto de la mayoría. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? A nivel moral y a nivel de valores. Ahora, fijaros, Daniel lo tenía muy claro: no me importa que la mayoría lo haga, yo no. Y fijaros, esa valentía es la que Dios bendice. Éxodo 23:2 es un mandamiento que encontramos: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Lo dice la palabra. Cuidado con las mayorías, porque las mayorías no establecen los absolutos divinos. Los absolutos divinos los ha establecido Dios.
¿verdad? Y eso no depende del voto ni de la cantidad de personas que lo puedan respaldar o no. Ahora fijaros, ¿cuántas veces tú y yo nos callamos por temor a la presión de la mayoría? Cuando sabemos a ciencia cierta que esa conducta no es agradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, uno llega al trabajo, el trabajo donde yo estaba, y el lunes, ¿sabes cuál es el tema? El tema del lunes es el fútbol. El fútbol, quién ganó, quién perdió, como el Barça, como el Madrid, como el Atleti, la Real Sociedad. Es el fútbol, pero luego viene la segunda parte. ¿Sabes cuál es? La quiniela. Hay que hacer la quiniela para que nos toquen unos cuantos millones y no trabajemos, ¿verdad? Es un pensamiento español. Y ahí me encontraba yo el lunes. Llegábamos al trabajo, y normalmente con el, ¿cómo se llama? Con la resaca del lunes, el fútbol, y después venía la quiniela. Y claro, yo tengo muy claro como cristiano que no practico los juegos de azar. Entonces, evidentemente, entre un grupo de profesores, tú ya eres el que disiente, ¿verdad? Se le marca la cosa. Sí, no practico los juegos de azar. Los hombres que están aquí, a veces estamos en lugares de trabajo, en naves donde la decoración son mujeres desnudas, ¿verdad? Lo sabemos y están puestas ahí, ¿verdad? Para alimentar la lujuria en las personas, y uno se tiene que desmarcar, o esos envíos de chat y de WhatsApp, ¿verdad? Donde sabemos que lo que alimenta es eso. Job fue muy claro: hice pacto con mis ojos, que no miraré con ojos lujuriosos a una joven virgen. Sí, tenemos que pronunciarnos. O otras veces cuando eran reuniones de descanso, ¿verdad?, entre los profesores, ¿y sabes cuál era el tema? Los chistes verdes, tanto ellos como ellas. Y si nosotros somos como Daniel, hermano, nos tenemos que salir de esa reunión. Salir de ahí, ¿verdad? Y demostrar con nuestra conducta que no somos superiores, simplemente no compartimos. No compartimos, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestras hijas, amamos a la mujer, ¿verdad? Y no vamos a permitir ese tipo de discurso. Ahora, ahí viene el punto, hermanos, ahí viene el momento difícil, ¿verdad? ¿Qué prefiero yo? ¿La aprobación de la mayoría que están ahí? Porque si hago lo que ellos hacen, si juego la quiniela todos los lunes, ¿verdad?, me sonríen un montón. Si comparto esas imágenes pornográficas, también me sonríen un montón, etcétera, ¿verdad? ¿Es eso o es ser correcto a los ojos de Dios, aunque se disgusten conmigo y me vean como alguien raro y diferente? Hermanos, está claro en el caso de Daniel que lo que a él le importó fue la aprobación de Dios. Y lo que a ti y a mí nos tiene que importar es la aprobación de Dios. Daniel fue ascendido por Dios porque fue valiente para defender los valores de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 16:3. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Yo creo, hermanos y hermanas, que somos llamados hoy a ser Danieles valientes, en una cultura donde a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se le llama bueno. La cuarta actitud de carácter, la humildad, ¿no? Actuó con tacto frente a la autoridad. Es decir, él tenía muy clara su postura, tenía muy clara su determinación a no conformarse, pero ¿cómo lo llevó a cabo? ¿Verdad? Nos damos cuenta de que él demostró mucha humildad a la hora de negarse a hacer lo que la autoridad le mandaba, y lo hemos leído, ¿no?, en el versículo 8 y también del 11 al 13, ¿no? Demostró un gran respeto a la autoridad. Fíjate, el jefe de él era pagano, pero no por eso faltó al respeto a la autoridad. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Quizás el jefe que tú tienes no es cristiano, pero es tu autoridad puesta por Dios. ¿Sí me entiendes? En una ocasión, uno de los colegios donde estaba dando clase, el jefe era borracho, pero era mi jefe. Era mi jefe y había que estar ahí sorteándote una serie de situaciones, sobre todo después de la comida, ¿no?, en las clases de la tarde, pero era mi jefe, ¿no? Entonces, tu jefe puede ser que no sea cristiano, pero es la autoridad puesta por Dios. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo tratas tú a tu jefe o a tu jefa cuando te ordena hacer algo que no es correcto a los ojos de Dios? ¿Cómo le tratas? Bueno, Daniel no se rebeló, Daniel no demandó, Daniel pidió permiso para ser excluido del menú real y se ganó el respeto del jefe de los eunucos. Y con humildad le hace una propuesta. ¿Te has fijado bien? Le hace una propuesta, le dice: bueno, probemos por 10 días. Hagamos una prueba por 10 días y danos a comer legumbres y agua.
¿no? ¿Y qué pasó? Que el resultado fue excelente. El resultado fue de 10, ¿verdad? De sobresaliente. Entonces dice que el rey les encontró 10 veces mejores y les ascendió. Pero yo quiero ir a esta pregunta práctica. ¿Cómo defendernos cuando la autoridad nos ordena hacer algo que no es correcto a los ojos de Dios o va contra tu conciencia? Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy claros. Cuando un profesor le dice a una joven en la universidad, te voy a aprobar esta asignatura si te acuestas conmigo. Y él es tu autoridad y tienes que aprobar esa asignatura, ¿verdad? Cuando estoy cuidando de un viejo verde que me pide caricias eróticas también, como parte del pago, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago con un jefe que me manda a mentir? Me acuerdo una vez de una hermana que dio el testimonio que el jefe le decía, dile que no estoy. Ella era la secretaria, dile que no estoy. Pero ella le dijo, bueno, muy bien, si usted se sale de la oficina, entonces yo digo que no estoy. Digo lo que usted me está diciendo, que no está. Pero si usted está delante de mí en la oficina, yo soy cristiano, lo tengo muy claro, no voy a mentir. Me puede despedir, puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted quiere que yo conteste a su cliente que no estoy en la oficina y no me se va a poner usted al teléfono, sálgase de la oficina. Porque tenemos que honrar la verdad. O si tengo un trabajo en el cual tengo que hacer una práctica religiosa que va en contra de los principios de Dios, ¿verdad? ¿Cómo actúo yo en esas presiones que son presiones reales de la vida, ¿verdad? ¿Cómo actúo yo cuando mi jefe me ordena desobedecer a Dios? Bueno, en la Biblia hay un montón de ejemplos. Acuérdate de Esther, por ejemplo, acuérdate de José, acuérdate de Pablo y de las parteras de Egipto. El faraón dio una orden, ¿no? En el momento que la madre dé a luz un varón, destrúyanlo, ¿verdad? Mátenlo. Y dice muy claro la palabra de Dios de estas dos mujeres, ¿no? Prefirieron obedecer a Dios y no al faraón, y Dios las honró, Dios las bendijo. Gloria al nombre de Jesús. Yo quisiera desglosar esto y ver varios pasos, ¿verdad? Para cuando tengas esta situación con tu jefe o con la autoridad que tienes sobre ti, cómo actuar. Quisiera desglosar 6 pasos. 6 pasos. Primero, desarrollar una reputación de responsabilidad. Fijaros, Daniel, bien jovencito, 15 años nada más, pero había desarrollado 2 cosas: una reputación de ser un joven responsable y una credibilidad. No era un bocazas, no era un fanfarrón que llegó allí, no, porque yo soy judío y vosotros sois unos impíos, paganos. No, nada de eso, ¿verdad? Había creado con su testimonio, primero, con su testimonio sin abrir la boca, ¿verdad? Una reputación de responsabilidad y de credibilidad. Ahora, con 15 años ya, él destacaba por su buena actitud. Es decir, era consistente lo que decía con lo que hacía. Había una consistencia y era leal a la autoridad. Proverbios 22-29. ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes no estará delante de los de baja condición. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, hermanos, tú vas a ser ascendido. ¿Sí? Los cristianos tenemos que tener la mejor reputación en nuestro lugar de estudio o de trabajo. Eso es así, ¿verdad? Tener un testimonio de ser trabajadores honestos, responsables y productivos. Que no se nos pasan las horas, ¿verdad? Y no llegamos a ningún sitio, ¿no? Sino que hay una productividad, porque el empresario busca productividad, que trabajan duro. Yo creo que un verdadero cristiano, hermanos, es alguien que trabaja duro, ¿verdad? Trabaja duro, es trabajador, ¿no? Y hay un testimonio, ¿no? Delante de él, ¿no? Una persona que entrega tickets y que aunque vea un fardo de euros encima no dice, bueno, como la viejita no se entera, voy a sacar uno de 20. ¿No? Sino que sabe que lo que le han puesto delante, ahí se queda, ahí está, hay un ticket, hay plena transparencia, aunque esa señora tenga demencia infantil, ¿verdad? Y no pueda entender lo que le están haciendo. Personas dignas de confianza, personas consistentes. Hermanos, si un cristiano es deshonesto en el trabajo, ¿verdad? Impuntual y vago, se la pasa con el móvil jugando, ¿verdad? O con la pantalla, o alargando los descansos. Resulta que el descanso es hasta las 11:30, pero bueno, de paso son las 12 menos cuarto. Qué rico. Bien, sí. Entonces, hermanos, si no tenemos un testimonio consistente, hermanos, no nos van a escuchar. No nos van a escuchar, evidentemente, ¿no? El testimonio de Daniel, hermanos, le hizo ganarse el derecho a ser escuchado. Segundo paso, sé humilde, no seas beligerante.
Daniel no fue ni contestón ni rebelde. No se puso allí a patalear y no lo voy a comer, y no lo voy a comer, y no lo voy a comer. No les puso una demanda tampoco delante del juzgado. No desprestigió la comida. Actuó con humildad. Proverbios 25:6 dice: cuando estés delante del rey, no intentes impresionarle o aparentar que eres importante. No les amenaces, sé humilde. El tercer principio: no seas engañoso ni manipulador. Hermanos, Dios nunca respalda la mentira o las verdades a medias. Dios se mueve siempre en el terreno de la transparencia y de la verdad, ¿no? En la verdad. Entonces, nunca vamos a defendernos bien si lo que usamos es la mentira. Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El cuarto aspecto: apela a sus metas e intereses, es decir, arranca de lo que ellos persiguen, no de lo que tú quieres. O sea, Daniel fue muy sabio y le dijo esto: bueno, vamos a alcanzar la misma meta, pero de formas diferentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el rey de que tenemos que tener un buen estado físico, mental, etcétera, para poder servir. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tener una dieta que nos mantenga bien sanos. Donde no estamos de acuerdo es la forma de conseguirlo. Muy bien, entonces podemos probar durante 10 días, ¿no? A ver si funciona mi propuesta. Y funcionó. Y al final todos salieron ganando, ¿verdad? Y si no funciona, pues tú que eres la autoridad decides porque eres autoridad. La quinta: elige el lugar, la hora y las palabras correctas. Y esto quiero decírselo sobre todo a los adolescentes. Adolescentes, cuando papá y mamá no te entienden, ¿verdad? No te entienden o no hacen lo que tú quieres y quieres defender tu causa, tu caso, ¿no? Pues tenemos que escoger muy bien el lugar. No se lo vas a decir a tus papás eso en público delante de todo el mundo, ¿no? La hora, no se lo digas cuando lleguen a casa agotados, ¿no? Y las palabras, no entres en el juego de la rebelión, de la exigencia o de la falta de respeto. Es bien importante lo que nos dice aquí Salomón en Proverbios acerca de ser sabios a la hora de defender nuestras posturas. Proverbios capítulo 16, versículo 21, dice así: el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Es decir, nunca somos persuasivos cuando somos abrasivos, ¿no? Si lanzamos una flecha, tenemos que rociarla con miel antes. Y dice el otro proverbio que se cazan más moscas con miel que con vinagre. Bien, entonces el sexto aspecto: confía en Cristo si rechaza tu demanda. Es decir, no todos los gobernantes son buenos. Hay gobernantes muy impíos que hacen cosas impías. Sin embargo, sabemos que ellos están bajo la autoridad de Dios, porque Jesús le dijo a Pilato: no tendrías ninguna autoridad si mi Padre no te la hubiera dado. Entonces hay un proverbio que te lo puedes anotar. A mí me ha ayudado mucho a orar en situaciones por las autoridades que tenía sobre mí cuando se oponían a lo que yo les presentaba. Proverbios 21:1, ¿no? La traducción nuestra que tenemos de la Reina Valera no es muy clara, pero lo que dice este versículo es que el corazón del rey está en la mano del Señor y que Él lo dirige como un canal de riego hacia lo que a Dios le agrada. ¿Te puedes imaginar la escena? Vale, el agua está saliendo de una noria y hay un canal, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el agricultor o el hortelano? Dirige el canal a diferentes proporciones, de acuerdo si quiere regar la lechuga, los puerros, los pimientos o los tomates, ¿verdad? Entonces redirige. Y la imagen aquí es poderosa. El corazón del que está en autoridad, de tu jefe o de tu profesor o de quien sea, dice aquí, ¿verdad? Está en la mano del Señor. Y Él lo dirige, ¿no? Como canal de riego hacia lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿cuál es ahí nuestra herramienta, hermanos? Nuestra herramienta ahí es la oración. Es la oración, ¿verdad? Orar al Señor que Dios trabaje en su corazón, porque el corazón del rey, de la autoridad, está en las manos del Señor. Si tú lo crees como lo creyó Daniel, ¿verdad? Vas a ver a Dios y oras en ese sentido, bíblicamente bien enfocado, vas a ver a Dios actuando y obrando para el bien de los que le aman. Ahora, una pregunta es evidente al llegar aquí. ¿De dónde sacó Daniel la valentía para plantarse solo
y para no conformarse en una sociedad donde había tanta presión por todos los lados. ¿De dónde lo sacó? Pues hermanos, esa es nuestra fuente también hoy, de su intimidad con Jesús. Él caminó en intimidad con Jesús y lo vemos en el libro de Daniel orando en muchas ocasiones. Anduvo en su presencia, se aferró a sus promesas y vivió lleno del Espíritu. Entonces, cuando tengamos que defender nuestra posición frente a una autoridad, tenemos que recordar, queridos, este principio, ¿verdad? Jesús está conmigo y Él no me va a dejar ni me va a abandonar, incluso aunque esté en un país extranjero, aunque no tenga derechos, aunque no tenga papeles, ¿verdad? Pero esta es la verdad, Jesús está contigo y Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Segundo, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y el que vive dentro de ti es más poderoso que el que está fuera de ti. En tercer lugar, tienes las promesas de Dios. Hay más de 6.000 promesas en la Biblia. Y en cuarto lugar, perteneces a la familia de Dios. La iglesia es una cobertura espiritual que nos protege, que nos sostiene y que nos fortalece y nos alimenta siempre, pero sobre todo en los momentos difíciles. Y quiero ir terminando. Daniel fue excelente. Fue de 10, de cum laude, ¿verdad? En su trabajo, sin comprometer su fe y sus valores. Hoy, hermanos, aquí en España vivimos en una cultura cada vez más hostil al evangelio, más antibíblica y más anticristiana en los valores. Y esta sociedad, recuerda esto, nos presiona de diferentes formas, de diferentes maneras, aunque se nos presenta como tolerancia y como libertad, etcétera. No es la realidad, ¿verdad? No es la realidad. Yo podría darle muchos ejemplos. Nos presiona a conformarnos al mundo y tenemos que ser hoy Danieles, hermanos. Danieles como él, ¿verdad? Que viven 4 cosas en integridad. Sabemos muy bien quiénes somos. Soy hijo de Dios, eres una hija de Dios en tu trabajo, en la calle, donde estés, viendo una película, haciendo el ocio, etcétera. Somos hijos de Dios. Integridad. Lo segundo, disciplina, ¿verdad? Controlo mi ego y mis pasiones carnales, ¿no? que están ahí y las pongo bajo el control del Espíritu Santo y vivo en santidad para agradarle al Señor. Valentía, ¿verdad? Estoy dispuesto a plantarme aunque me quede solo y a pagar el precio. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a respaldar. Si tú le honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Y puede ser, lo vemos aquí como en Daniel, que tengas que pasar por momentos de aflicción, por momentos de desprecio, por momentos, pero Dios siempre honra a los que le honran. Y la humildad, actuar con tacto frente a la autoridad. Yo quisiera cerrar este tiempo de predicación de la palabra con un texto de Pablo, ¿no? Donde nos dice el mismo mensaje que Daniel, pero con otras palabras. Lo puedes buscar, no está en la pantalla. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Fijaros lo que nos dice, y está escribiendo a cristianos en Corinto. Corinto era el lugar más pervertido que existía en aquella época. El lugar más pervertido en todos los sentidos, más corrompido en todos los sentidos. Pero fíjate, allá, en ese lugar de tanta oscuridad, Dios levantó la iglesia. Levantó una iglesia y Pablo les habla a los cristianos convertidos en medio de esa presión de Corinto de esta manera. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Creo que hoy también Dios está buscando, como en la época de Daniel, hombres y mujeres que no teman desafiar nuestra cultura. Escúchame bien, que no teman ir en contra de la corriente
¿no?, que les rodea, ¿no? Que no teman al rechazo de los demás, porque eso es lo que estoy viendo con los adolescentes y los jóvenes, ¿verdad? Si no hago lo que hacen el resto de muchachos de mi clase, entonces no me aceptan. Entonces, para ser aceptado por otros, tengo que hacer las conductas que ellos hacen. Hermanos, Dios nos dice que tenemos que ser Danieles, no temer el rechazo de los demás, tener convicciones firmes, convicciones de carácter, que no nos conformamos, que no nos vamos a conformar, ¿verdad? Estemos en el ambiente que estemos, no nos vamos a conformar, sino que queremos vivir una vida transformada en santidad, que tiene como único propósito agradar a Jesús. Quiero agradar a Jesús en todas las formas de vivir, de pensar y de ser, en todos los valores. Y ser valientes, hermanos, para plantarnos en nuestros trabajos también, ¿no? Y trabajar de acuerdo a nuestras convicciones y tratar a nuestras autoridades, ¿verdad?, conforme Dios nos enseña, ¿no?, entendiendo ese principio y que Dios está por encima de todo. Me gustaría que pudiéramos inclinar nuestras cabezas. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que la conocemos muy bien, ¿verdad? Y dice: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. El compromiso es: no me voy a conformar. No me voy a conformar a los valores de un mundo que da las espaldas a Dios. No me voy a conformar. Quiero vivir cada día transformado en santidad, ser diferente, ir en contra de la corriente con el fin de agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, que es perfecta, que es completa, aleluya, que es buena y que es agradable a sus ojos. Lo más importante para mí es agradar a Jesús. Lo más importante para un discípulo es agradar a Jesús, honrarle a Él donde quiera que esté, porque Él honra a los que le honran. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos y deja que esta palabra pueda hablar a tu corazón, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo estás reaccionando a esa presión? Cuando ponen la naranja en el exprimidor, digámoslo así, ¿qué es lo que sale de tu vida, de tu corazón? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás bajo esa presión espiritual? Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Bendito seas.